Hola, con las reglas que ya te mostré en el canal vas a poder resolver cualquier tipo de derivada de cualquier función explícita. ¿A qué me refiero con función explícita? Tenés i igual a lo que igual a lo que sea. Buscar i' se puede hacer con todas las técnicas que estuvimos viendo hasta el momento. Pero ocurre un problema cuando la función está expresada de forma implícita. ¿A qué me refiero con que está expresada de forma implícita? Y cuando vos tenés algo, por ejemplo, que en vez de ser i igual a lo que sea, tenés ahí por el medio de manera implícita. Entonces en ese caso buscar i' no es tan sencillo porque no alcanza con aplicar lo que ya vimos, con la regla de la cadena, con las reglas de la suma, del producto o la regla de la potencia. Entonces en este video vamos a ver qué hacer cuando tenés una función expresada de forma implícita y tenés que derivarla. En primer lugar, analicemos este ejemplo que te acabo de dar. X cuadrado más y cuadrado igual a 25. Eso en principio podríamos decir que no es una función, porque si yo lo grafico voy a encontrarme con algo como esto. No sé si te acordás, pero la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Y en este caso, esta expresión que te mostré antes es justamente la ecuación de una circunferencia de radio 5. Entonces en principio podríamos decir que eso no es una función, porque para un solo valor de entrada tengo dos posibles salidas. Entonces lo que va a pasar es que cuando vos despejes y, en este caso, te va a quedar algo como el valor absoluto de y es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado, y sabemos que eso tiene dos posibilidades. Sabemos que eso puede ser menos 25 menos x cuadrado o más raíz de 25 menos x cuadrado, donde esto va a estar haciendo referencia a esto y esto va a estar haciendo referencia a esto. Es decir, que podríamos analizarla como si fueran dos funciones por separado, pero en este caso pues sencillo. Hay otros casos más complicados, como por ejemplo si yo tengo x cubo más y cubo igual a 6 por x por y. Y esto sí lo graficamos, te voy a hacer una gráfica a mano alzada muy fea, pero básicamente esta expresión se puede representar con esa curva y es lo que se conoce como folio de Descartes. Y en ese caso tendremos que pensar que nuestro f de x es esto, que está elevado al cubo, y podríamos analizarla por distintos trozos. Deberíamos analizarlo como esta función por un lado, esta función por otro, esta función por otro, esta función por otro. Entonces no hay una única estrategia si quiero convertirlo en una función o en varias funciones, pero sí hay una estrategia para derivar estas expresiones implícitas, y sí o sí para eso tenés que saber usar bien la regla de la cadena, que fue lo que vimos en el video anterior. Esto se conoce como derivación implícita. Entonces volvemos al ejemplo anterior y lo vamos a hacer con ese ejemplo anterior, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 25. La derivación implícita consiste en derivar ambos miembros con respecto a x. Es decir, voy a hacer la derivada con respecto a x y voy a usar notación de Leibniz. Derivada con respecto a x de esto, que es x cuadrado más y cuadrado, igual a la derivada con respecto a x de 25. Entonces, primer paso para derivar implícitamente, derivar ambos miembros con respecto a x. Bien, acá utilizo regla de la suma, es decir, voy a hacer la derivada con respecto a x de la función x al cuadrado. Por ahora te escribo todos los pasos, después cuando estés canchero, canchera, canchere, lo vas a ir haciendo de memoria. Entonces, derivada con respecto a x de x cuadrado más la derivada con respecto a x de y cuadrado. Y acá es donde vamos a tener que usar la regla de la cadena, pero bueno, no nos adelantemos. Y ahora, derivada con respecto a x de 25, esto lo puedo resolver directamente. Esto es una constante, derivada de una constante es 0, así que esto es igual a 0. Acá tengo derivada de x cuadrado, derivada con respecto a x de x al cuadrado. Derivar x al cuadrado sería 2x. Y ahora lo único que me queda acá complicado es derivar con respecto a x a y cuadrado, ¿sí? Entonces vos me vas a decir, ah, bueno, eso es 2y. No, porque la derivada es con respecto a x. Acordate que en notación de Leibniz, esto que está acá no es una división, no es que dividís, haces una letra d que es una variable y la dividís por x, no. Este dx que está acá abajo, que está acá abajo, que está acá abajo, que está acá abajo, te está diciendo con respecto a qué variable estás aplicando la derivada. Es una forma simplificada de escribir el límite cuando h tiende a 0 de todo lo que ya sabemos, es decir, la definición de derivada. Es decir, vos acá estás buscando la derivada con respecto a la variable x de y al cuadrado, pero y tenés que acordarte que es una función de x, ¿sí? Entonces esto es como si fuera un f de x elevado al cuadrado, ¿tá? Entonces acá lo vamos a considerar como que es una función compuesta, ¿sí? Como que y es la función de adentro e y cuadrado es la función de afuera. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Voy a hacer acá un paso auxiliar, que esto también después lo vas a hacer de memoria, pero acordate que la derivada de y respecto a x, esto que estoy escribiendo acá, es la regla de la cadena. De vuelta a la formulita de la regla de la cadena que demostramos en un video anterior.
anterior, que fue como de una hora o menos. La derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Es decir, vos acá estás considerando que u es y, es esto, lo de adentro es y solamente. Entonces, y acá lo que pasa es que habitualmente si usamos esta notación se te van a mezclar las y con las u, con todo eso. Entonces por ahí puede ser más sencillo mirar esto con otra letra. Suponemos que tenemos la derivada de z, de una función z con respecto a x, va a ser la derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y en ese caso nuestro z, nuestra función grande, ¿sí?, va a ser todo esto, el y cuadrado. Pero en vez de y podemos poner la variable u, podríamos decir. ¿Sí? Entonces básicamente la regla de la cadena me dice esto, que es la derivada de lo de afuera, que es z con respecto a u. ¿Y cuál es la derivada de esto con respecto a u? Sería, o sea, la derivada de z con respecto a u sería 2 por u. Recordemos que u es igual a i, es decir, sería 2 por i. Sí, en vez de poner u puse i porque u es igual a i. Bueno, normalmente veo siempre que el error en este paso o la dificultad está en que se les mezcla la i de la regla de la cadena con la variable dependiente. Entonces por eso te lo cambié y te puse z, pero es lo mismo. Lo importante de la regla de la cadena es que tenés que multiplicar la derivada de lo de afuera evaluada en lo de adentro, que es u, por la derivada de lo de adentro, ¿sí? O sea, ya tenemos esta parte que es 2i, ¿sí? Y ahora hay que multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x? U es i, o sea, decir derivada de u con respecto a x sería lo mismo que decir derivada de i con respecto a x. Es lo mismo, ¿ves? Cambié u por i, básicamente. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Que esto que está acá, y yo considero que mi z es todo esto es i cuadrado, puedo decir que esto se resuelve haciendo 2 por i, es decir, la derivada de z con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x, que es la derivada de i con respecto a x, igual a 0. Ajá. Otra forma de escribir esto, si no te gusta la notación de Leibniz, es decir que derivada de i con respecto a x es igual a i'. Esto es igual a esto. Entonces lo puedes escribir así, 2i por i' y te va a quedar exactamente lo mismo. Bueno, ahora sí hay que usar un poquito de álgebra y ya está. Recordá que lo que vos querías hacer cuando querías buscar la derivada de esto es buscar la derivada de i, ¿sí? La derivada de esto, y prima que es esto o que es esto. Entonces, usando un poquito de álgebra en esa expresión, en cualquiera de las dos, la que a vos te pinte, podés encontrar la derivada que estamos buscando. Y lo voy a hacer con las dos. La única diferencia es que si querés usar notación de Leibniz vas a tener que despejar eso, y si querés usar esta otra notación vas a tener que despejar esa i'. Entonces, como despejo de y sobre de x, bueno, digo que sumo 2x a ambos miembros, mejor dicho, sumo menos 2x a ambos miembros, entonces este se va a cancelar, y finalmente divido ambos miembros 2i. Voy a empezar dividiendo 2. Entonces al dividir 2, este 2 se va a ir con este 2 y me va a quedar finalmente que la derivada de i con respecto a x es igual a menos x sobre i. Y si haces lo mismo en este caso, restás 2x a ambos miembros, dividís por 2 a ambos miembros y dividís por i a ambos miembros, te va a quedar nuevamente que i' es igual a menos x sobre i. La podés escribir así o la podés escribir así, como a vos te pinte mejor. Y eso es todo para derivar. Entonces, de forma implícita, lo que hay que hacer es derivar a ambos miembros y después utilizar lo que ya conocemos. Hay que buscar i'. Si vas a ambos miembros, aplicas la regla de cadena, buscas i'. Vamos con otro ejemplo, el que pusimos hace un ratito. En este caso tenía x cubo más y cubo igual a 6xy. Entonces otra vez lo que hay que hacer es derivar ambos miembros con respecto a x, es decir, voy a buscar la derivada con respecto a la variable x de este miembro y la derivada con respecto a x de este miembro. Me va a quedar, bueno, otra vez voy a aplicar un proceso similar, al menos en el miembro izquierdo, porque acá lo que voy a hacer es otra vez la regla de la suma. Me va a quedar la derivada con respecto a x de x cubo más la derivada con respecto a x de y cubo igual, y acá voy a considerar que tengo un producto que es 6x por y voy a aplicar directamente la regla del producto. Acordate que en la regla de producto, si yo tenía dos funciones f y g y quiero calcular la derivada, era la derivada de la primera por la segunda como está más la primera como está por la derivada de la segunda. Si no sabes de dónde sale eso, andate a ver el video que está en las tarjetitas donde lo demostramos. Entonces acá nuestra f va a ser 6x y nuestra g va a ser y. Entonces derivada de la primera, es decir, derivada de 6x me da 6 por la segunda como está, es decir, por y como está, 6y más la primera como está, que sería 6x, por la derivada de la segunda, g'. La derivada de y, ¿cuál es? Y'. Fácil. Ahora vamos con este lado. La derivada con respecto a x de x cubo, eso es 3x al cuadrado. Y acá, en este término, otra vez vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Suponemos, voy a hacer un poquito más rápido ahora, no voy a explicar tanto, que tengo una función grande de afuera que es z, que va a ser i al cubo, y voy a suponer que mi u, la función de adentro, es i, o sea que la z la puedo reescribir como u al cubo, es decir, donde decía i puse u. Entonces la regla de la cadena me dice que la derivada de z con respecto a x es igual a la derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. De vuelta, esto si ya estás canchero con la regla de la cadena lo podés hacer de una. La derivada de z con respecto a u sería derivar esto con respecto a u, o sea 3u
u al cuadrado. Y directamente podés reemplazar, en vez de u pones directamente el valor de u. ¿Qué vale u? Y u vale i, ya lo definimos acá. O sea, 3i al cuadrado. Y a eso lo voy a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Es decir, derivo u con respecto a x. Es decir, y cuál es la derivada de i prima. ¿Sí? Me quedó algo parecido al anterior. Entonces acá, donde dice derivada con respecto a x de i cubo, sería 3i cuadrado por i prima. Y eso es igual a 6i más 6xi prima. Y ahora podría multiplicar los dos miembros por 3 y me va a quedar que acá tengo algo así. Lo voy a reescribir. O sea, divido todo este miembro por 3 y todo este miembro por 3. 3 dividido 1, perdón, 3 dividido 3, 1. Me queda x cuadrado más i cuadrado por i prima igual a 6 dividido 3 me da 2i más 2xi prima. Y ahora simplemente resuelvo como si fuera una ecuación de primer grado. Todo lo que tiene y prima lo traigo para la izquierda, hasta que este término se queda y este término se va a tener que venir a la izquierda. Me va a quedar cuadrado por y prima menos 2x y prima igual a 2i menos x cuadrado. Borrar eso y sigo acá arriba. Saco factor común y prima y me va a quedar y cuadrado 2x igual a 2i menos x al cuadrado. Y finalmente divido ambos miembros por y cuadrado menos 2x. Me va a quedar y prima igual a 2i menos x cuadrado sobre y cuadrado menos 2x. Y de esa manera derivo implícitamente. Ya vimos dos ejemplos. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos un poco más complicados, pero en principio ese es el proceso. O sea, tienes que derivar ambos miembros y usar las reglas que ya conocemos. Eso es todo. Entonces, eso no calles calle ralazo y son mismo maravilla. En el proceso, hoy visir mere fadil mo hambo como sol me que se lugar va soma hoy digo